Hey, Dios te bendiga, te saluda Gary Lee desde la ciudad de Poza Rica, Veracruz, en la bellísima República de México. Hay algunos mensajes que son difíciles de tragar. A veces cuesta reconocer verdades que son incómodas. Y una de las verdades incómodas es la que voy a compartir con ustedes en esta transmisión. Los que me ven en cualquier lugar del mundo, no se me despegue de la pantalla. Le voy a hacer un comentario que quizá es un poco polémico, controversial, pero bueno, yo creo que este es mi segundo nombre: controversial, polémico. Hay gentes que piensan que a mí me gusta literalmente agarrar un palo y pegarle a un panal de abejas. De ninguna manera. Créeme que para mí sería mucho más fácil hablar cosas encantadoras, hermosas, fascinantes. Y bueno, yo lo hago porque yo soy una persona, aunque no lo creas, optimista. Soy una persona que creo mucho en ser positivo, tengo fe, tengo confianza en Dios, pero hay algunas veces que tenemos que hablar la verdad. Y la misma palabra del Señor dice que conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, hablando de ministros, de pastores, y yo soy un ministro y un pastor, bueno, un ministro del Evangelio por más de 53 años, entiendo, conozco, sé perfectamente bien cuál es el papel o cuál es la posición que tenemos como siervos de Dios y la responsabilidad que viene con ella también, porque lamentablemente vivimos en un periodo, en una generación donde la mayoría, no todos, pero la mayoría de los llamados pastores o ministros hoy lamentablemente han vendido el Evangelio y han traicionado al Señor en su totalidad. Le digo de todo corazón porque cuando miramos los frutos y cómo ellos se están conduciendo hoy en día y cuál es el aspecto de la vida de ellos, decimos: caramba, qué vergüenza, qué tristeza. Y la mayoría de ministros hoy en el mundo entero son una vergüenza. Mire que los católicos, y fíjese muy bien lo que le voy a decir para que no saque de contexto lo que voy a decir. La Iglesia Católica Romana obviamente sabemos que es una institución falsa, sabemos que es la gran ramera, pero sin embargo ellos están hasta más unidos que los evangélicos en cierta forma. Y de la manera que se conducen y se llevan los evangélicos a veces, caramba, uno por acá, otro por allá, y cada quien haciendo lo que se le pega la gana. No siguen un patrón que es el patrón que fue establecida por la iglesia primitiva, la iglesia de Jesucristo. Y sabemos que la iglesia primitiva, y aún en mi tiempo, en mi generación, 53 años atrás, la iglesia y los ministros eran totalmente diferentes. ¿Por qué llamo esta transmisión pastores del diablo? Porque si no son pastores guiados por el Espíritu Santo, si no son pastores que están en la excelencia de la palabra, no hay de otra. No puede haber un pastor que esté en el medio, que ocupe una posición neutral. O estás con Dios o estás con el diablo. O sea, haces la voluntad de Dios o haces la voluntad del diablo. Y hoy lamentablemente tenemos pastores del diablo. ¿Cómo los conocemos? Te voy a dar 8 ejemplos. Número 1, pastores que son herejes, que les encanta compartir puras herejías. Son los proclamadores y los propagadores y patrocinadores de doctrinas peligrosas, perniciosas. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 4:1 que en los postreros días algunos apostatarían de la fe y escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mire que la mayoría de los pastores hoy hablan muchas doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia. Por ejemplo, tenemos el politeísmo, muchos o múltiples creencias, panteísmo, que ponen la creación a nivel de Dios. Tenemos el elitismo, montanismo, gnosticismo. Tenemos también el universalismo, que es la reconciliación final, que es una de las doctrinas más peligrosas y más infernales que jamás haya llegado a la iglesia. Y mucho de esto viene por parte de los pastores que comparten y propagan estas terribles herejías. Entonces estamos hablando de pastores del diablo, sí, herejes. Número 2, pastores que literalmente son tolerantes al pecado. No tienen un control, sino que permiten que la iglesia haga lo que se le da gana. Cada quien viva como se le pegue la gana. O sea, no hay literalmente una estructura de condenación del pecado, disciplina a la gente. No, cada quien viva como se le pegue la gana. O sea que
O sea, la iglesia cristiana hoy en día puede hacer como quiere. Hay consecuencias. Sabemos muy bien que la paga del pecado es muerte. Pero estos ministros que tienen la responsabilidad, porque ser un ministro y ser un pastor viene con responsabilidad grande de no solamente proteger la oveja, sino alimentar la oveja, alimentarla en la forma correcta. Y si necesita la oveja ser regañada o disciplinada, también hay que hacer lo que hay que hacer, de acuerdo a la palabra. Pero tenemos pastores del diablo, herejes, tolerantes del pecado, que permiten que en la congregación se haga de todo. Número 3, tenemos pastores mundanos y paganos y corruptos, y la iglesia está en las mismas y similares condiciones. Número 4, tenemos pastores cobardes. Hay temas que no tocan ni con una vara de 1000 metros. Si tú estás en una iglesia donde tu pastor no habla del pecado, sal corriendo de ese lugar. ¿Cómo que tu pastor no va a hablar del pecado? ¿Cómo que no va a tocar el tema de arrepentimiento si hoy como nunca necesitamos arrepentimiento? La humanidad necesita arrepentirse, humillarse, venir ante la presencia del Señor de corazón, aleluya. Pero si no toca tu pastor temas, por ejemplo, como pecado, arrepentimiento, salvación, sanidad, liberación, si no toca temas, por ejemplo, de la venida del Señor, consecuencias del pecado, etcétera, sal corriendo de ese lugar. Yo me crié en una generación donde mi pastor predicaba que Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta y bautiza con Espíritu Santo, y que Cristo viene otra vez. Y temas del infierno y de la santidad se predicaban toda la semana. Era normal, era como el pan de cada día para nosotros. Número 5, pastores incrédulos. Muchos no creen, muchos están hasta rechazando la venida del Señor. Algunos se han convertido hasta en burladores, ¿pueden creerlo? Burladores, incrédulos, que literalmente están sacando a un lado este tremendo mensaje, la tremenda promesa. Número 5, incrédulos. Óyeme, los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Y si tu pastor es un incrédulo, pregúntate, tal vez por eso es que la iglesia tuya se está muriendo espiritualmente. Número 6, los que promueven espíritus engañadores. Hay pastores que traen montones de personas del mundo, hasta diablos y demonios y brujos, hechiceros y magos a la congregación. Los ponen arriba en la plataforma. ¿Y sabe lo que están haciendo? Están trayendo fuego extraño a la congregación. Acuérdese muy bien de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, sobrinos de Moisés, que Dios los destruyó y los mató sobre el altar porque llegaron con fuego extraño. Mi amigo, la iglesia del Señor debe ser santa, debe ser reverente, y estamos viviendo una de las horas más peligrosas. Número 7, y escuche muy bien esto: usan a la gente, estos pastores malos, para enriquecerse. Si tu pastor dedica más tiempo pidiendo dinero que lo que dedica predicando la palabra, enseñando el evangelio, ahí hay un problema serio. Tu pastor debería de predicar el evangelio, enseñar la palabra, educar al pueblo, conducir al pueblo a la palabra del Señor. Y yo no estoy en contra de pedir una ofrenda, diezmos y ofrendas. Sabemos que es el plan bíblico. La iglesia, por ejemplo, se mueve en esa línea para mantener la iglesia a flote económicamente. Todo lo entendemos. Yo soy evangelista, camino y vivo por fe, y pido ofrendas también a veces. Pero de ahí a que un ministro, como hoy muchos, literalmente utilizan técnicas, tácticas, fórmulas y estrategias para bajarle el dinero a la gente, despelucando las ovejas. Hay algunos que utilizan esto de los pactos. Esto no es bíblico. Dios hace pacto con el hombre. ¿De cuándo acá tú tienes que hacer un pacto con Dios como si fuera Dios el jefe de un cártel o de una mafia? Eso no es bíblico. Y muchos están cayendo en esto por medio de la avaricia que hay. Si tú pactas con Dios tanto dinero, Dios va a salvar a tu familia, a tus hijos, tu matrimonio y un montón de cosas. Todo esto es antibíblico. Pero lo que estos pastores del diablo buscan es solamente el dinero. Y por último, pero no menos, número 8, y esto está muy claro, porque son evidencias tangibles y patentes. Pastores malos, pastores del diablo, se nota que son arrogantes.
vanidosos, fantoches, fanfarrones, a más no poder. De verdad que sí, caminan a veces con una arrogancia, prepotencia, sintiéndose la mamá de Tarzán, el papá de King Kong, la divina Garza y la abuela de Godzilla. Huye de las iglesias que tengan pastores como estos. Tú quieres un ministro que sea humilde, sencillo, que tenga conocimiento de la Biblia, que ame al Señor y que confirme el Espíritu Santo, que sea un hombre de Dios verdaderamente, guiado por el Espíritu de Dios. Amigo, estamos en tiempos peligrosos. Y si te sirve de algo, yo te lo puedo decir, porque yo he sido testigo, he observado pastores por más de 53 años, no 53 días, no 5 años, más de medio siglo. He observado pastores, los he visto ir, llegar y venir y desaparecer. A muchos de ellos que llegaron con iglesias de miles de personas, los he conocido, les ministré, les aconsejé, les di algunas recomendaciones. Yo no pretendo saber más que nadie, jamás, no siento ni quiero que piense usted que soy, no, nada. Pero con los años y con los kilómetros que he recorrido, puedo decirte que la experiencia te ayuda, el tiempo, la madurez. Y he visto pastores que Dios les ha dado una bendición, pero la desperdiciaron o despilfarraron y perdieron todo. Hay pastores malos, hay pastores buenos, sí los hay, buenísimos, tremendos, hombres de Dios que pagan el precio, que se esfuerzan, que perseveran, que son abnegados, entregados, rendidos, que se sacrifican, hasta sacrifican a su familia por el nombre del Señor, por el ministerio. Pero lamentablemente el 80-90% de pastores, de ministros hoy, they're just looking out for themselves, solamente están cuidándose a ellos mismos. Tenemos a uno por ahí que se siente estrella de televisión, vive de los puros espectáculos, y esa es su característica. ¿Saben de quién hablo, verdad? Creo que está en California y tiene una labia tremenda, muy carismático. Yo sé lo que es eso, yo también puedo alcanzar gente a través de la labia, y eso que el español es mi segundo idioma, pero eso no te ayuda en nada si no estás caminando correctamente delante de Dios. Hay otros que están también, que simplemente se enfocan en la prosperidad, dinero, 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 y ese es su enfoque, enfatizando el dinero, nada más. Son falsos, aman más sus títulos que lo que aman a Dios, el apóstol, el profeta. Y hay otros que se sienten, son tan prepotentes, que Dios me sacó del cuerpo y que me llevó al trono de la gracia y que fui al infierno. Hablé con un Judas, con Jezabel y no sé cuántos demonios, y su hermano, eso es antibíblico. Esas son aberraciones espirituales, esas son cosas aberrantes que no están en la Biblia. Cuídese, guárdese, porque cuando usted esté en una iglesia, procure que su pastor, su ministro, que no es perfecto, ninguno somos perfectos, no, pero que sea un hombre de Dios, que viva para Cristo, que honre a Dios, que honre su palabra, y el Espíritu de Dios dará testimonio a tu espíritu de quiénes son los siervos de Dios. Ahora, es ahí donde muchos fallan, porque no tienen discernimiento, y no puedes tener discernimiento si no estás conectado con Dios. Discernimiento es literalmente una bendición de saber distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y no es muy difícil de hacerlo. Cuídese, que lamentablemente hay pastores del diablo. Desde Poza Rica a Veracruz, para todas las naciones del mundo, su amigo el evangelista Gary Lee, diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, shalom.